Dios le bendiga, que el favor de Dios sea sobre su casa en el nombre de Jesús. Amén. Bendecimos a la persona presente, la persona vía YouTube y Facebook. Bendecimos su casa y su familia. Estamos aquí al lado de la pastora Elizabeth Meléndez. Dios le bendiga. Amén. Amén. Y vamos a hablar un poquito en esta noche. El testimonio de un creyente. Vamos a hablar de esto. El testimonio de un creyente. Esto es lo que vamos a tratar en esta noche. Y quiero ir al libro de Mateo, capítulo 5, verso 16. Lea, pastora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es poderoso ese verso. Dice acá: el testimonio de un creyente es la evidencia visible de una vida transformada, interior, producida por Dios. No consiste solamente en lo que una persona dice, sino en cómo vive, cómo habla, cómo piensa y cómo responde ante las circunstancias de la vida. En la cultura bíblica, el testimonio era una prueba pública que confirmaba la verdad de un hecho. Un testigo debía ser una persona creíble, íntegra y confiable. De la misma manera, el creyente ha sido llamado a ser un testigo de Cristo ante el mundo. La palabra testimonio en el griego del Nuevo Testamento es martiría, que significa declaración, evidencia o prueba. De esta palabra surge el término mártir por los primeros cristianos, porque los primeros cristianos estuvieron dispuestos a sostener su testimonio aún a costa de su propia vida. En el Antiguo Testamento, la idea de testimonio está relacionada con el hebreo que significa testigo o el que da evidencia de la verdad. Por lo tanto, el testimonio cristiano es la evidencia visible de la obra visible de Dios en una persona. Filipenses 1:27. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, por la fe del Evangelio. ¿Quiere decir algo ahí, pastora, de eso? Dice acá, vamos a hablar un poquito la característica de una persona de buen testimonio. Vamos a marcar algunas características. Y la número 1 es: vive en integridad. Una persona de buen testimonio, ¿cuál es la primera? Vive en integridad. Y me gustó esta palabra corta pero precisa. Dice: la integridad es ser la misma persona en público y en privado. Eso es la integridad, cuando tú eres la misma persona, tanto en público como en privado. Por ejemplo, aquí, Job 27:5. Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Oiga como él está diciendo: nunca tal acontezca que yo os justifique. Porque a veces la gente se autojustifica. Y dice: hasta que muera, ¿qué dice? No quitaré de mí mi integridad. Quiere decir que el juez está diciendo: como yo soy en público, soy en privado. Y como soy en privado, soy en público. Algo que me llama la atención es que la integridad protege el testimonio. Cuando las personas tienen integridad, hay una protección sobre el testimonio de nosotros. Pero cuando la gente no son íntegra, el testimonio entonces pierde ¿qué? Cobertura y protección.
Salmo 25, 21, ¿qué dice? Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Oiga, como él dice, integridad y rectitud me guarden. Quiere decir que tu integridad te va a guardar en medio de ¿qué? Del peligro, en medio de la situación, en medio de la prueba. Dice Proverbios 19, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte su camino será quebrantado. Me gustó esa palabra que dice que el que camina en integridad anda confiado. Característica de una persona íntegra. Número 1, hace lo correcto aunque nadie la vea. ¿Cuál es la primera? Hace ¿qué? Lo correcto aunque nadie la vea. Tú no tienes que hacer lo correcto cuando te estén mirando solamente. El que es íntegro, aunque no le estén mirando, hace lo correcto. Número 2, sus palabras tienen valor. Vive sin doble vida. Es decir, que cuando somos íntegros no tenemos ¿qué? Una doble vida. ¿Qué significa para ustedes tener una doble vida? Alguien me alce la manito ahí rápido. Lo que usted dijo, ser de una manera adentro y otra afuera. Exacto. ¿Quiere decir algo, pastora? Entonces, es honesta en lo pequeño y en lo grande. Una persona íntegra. Reconoce sus errores. Es otra cosa de las personas íntegras. No negocia sus principios. Es transparente en sus acciones. Actúa con justicia. Mantiene una conciencia limpia delante de Dios. Porque esto es lo bueno de ser íntegro. Que uno va a mantener una conciencia limpia delante de Dios. Busca agradar a Dios más que a los hombres. Una persona íntegra. Entonces, el primer punto acá, característica de una persona de buen testimonio, vive en integridad. Número 2, tiene coherencia. ¿Alguien me puede decir qué es coherencia para usted si sabe esa palabra? ¿Habla con sentido? Habla con sentido, ¿qué más? ¿Con entendimiento? Coherencia, oiga bien, la coherencia. La coherencia es la armonía y concordancia entre lo que una persona cree, dice y hace. Quiere decir que tú crees y en lo que tú crees, tú lo dices, pero que también lo practicas. Eso es coherencia, como quien dice, yo digo, pero lo practico. Daniel fue un ejemplo de coherencia. Lo que creía acerca de Dios lo practicaba diariamente, aun cuando hacerlo podía arriesgar su vida. Daniel 6:9. 6:10. 6:10, perdón. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Oiga bien, eso es poderoso. Que soltaron un edicto porque había que adorar al rey, a Nabucodonosor. Pero Daniel allí se levanta y como todo el mundo sabía que Daniel oraba 3 veces al día, porque todo el mundo lo sabía. Entonces él soltaron el edicto y siguió haciendo lo que él estaba haciendo. No importando que esto le iba a costar la vida a este muchacho. Este muchacho tenía coherencia. Lo que decía, él también lo practicaba y lo hacía. Aquí dice, la coherencia da credibilidad al testimonio cristiano. Cuando nuestras acciones respaldan nuestra palabra, reflejamos el carácter de Cristo delante de las demás personas.
Primera de Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Oiga bien, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Timoteo 2:7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buena obra, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Característica de una persona coherente: habla la verdad y vive la verdad. Eso es una característica. Tú dices una cosa, pero que también la practica. Mantiene los mismos principios en público y en privado. Cumple su compromiso. Sus acciones respaldan su palabra. Es confiable y transparente. Para usted, ¿qué es una persona confiable y transparente? Alguien me alza la manita y me diga algo. Una persona que uno no, cuando uno le va a preguntar algo, uno sabe exactamente que la persona está siendo honesta, porque es transparente, no le va a cubrir el error a nadie. Exactamente, una persona confiable y transparente refleja el carácter de Cristo en su conducta diaria. Una persona coherente. Número 3, vive una vida de humildad. El orgullo destruye la credibilidad espiritual. Alguien me diga por qué el orgullo destruye la credibilidad espiritual. Porque tú piensas que eres tú. Porque tú piensas que eres tú, dice Jacob. Alguien más diga. ¿Por qué el orgullo destruye la credibilidad espiritual? Porque no se comporta de una manera que Cristo se comportaría, o sea, con honestidad y con coherencia, que lo que dice es lo que hace. Sin embargo, una persona orgullosa dice, pero no hace lo que dice. Y donde hay orgullo no hay humildad. Exactamente, donde hay orgullo no hay humildad. Ahora bien, dice acá, el orgullo destruye la credibilidad espiritual porque aleja a la persona de la dependencia de Dios y la lleva a exaltarse a sí mismo. Cuando alguien vive dominado por el orgullo, sus palabras pueden hablar de Dios. Oiga bien, no deja de hablar de Dios. Pero su actitud terminan revelando autosuficiencia, arrogancia y falta de humildad. La credibilidad espiritual no se basa únicamente en lo que una persona sabe, sino en el carácter que demuestra. Porque hay mucha gente que sabe mucha Biblia, sabe muchas cosas. Hay gente que dice, bueno, de que termine el instituto me tienen que ungir como pastor y ya yo sé lo que tengo que hacer. Nadie me tiene que decir nada. Eso es un error de las personas. Porque está mostrando un carácter contrario a la humildad y contrario al carácter de Cristo. Y es un error de los que estudian en el instituto. No lo digo por nadie acá, sino que a veces la gente piensa que porque hace 4 años un instituto ya puede ser pastor. El pastorado es un llamado del cielo. Es Dios que encomienda los ministerios. Todo el mundo no puede ejercer la misma función así como el cuerpo. Si una gente, ojo, no puede decir yo quiero ser pie porque me interesa ser pie. Yo creo que todo el que Dios llamó como pastor no quiere ser pastor. Eso es una señal de eso. Pero cuando tengo una gente que ansiosa que quiero ser pastor, hay un problema con eso. Hay lo que hay una vanagloria, un exhibicionismo y una locura espiritual. Porque nadie quiere... A mí me dijeron, bueno, tú vas a ser pastor. Y yo nunca le puse mente a eso, ni me enfoqué en eso. Yo simplemente iba trabajando en el reino. Y cuando tú trabajas, Dios te va posicionando, te va levantando, te va impulsando, hasta que llegue el tiempo. Porque el servicio es que te posiciona. No un título que posiciona al hombre. La gente está equivocada.
Porque cuando tú te encuentres con un diablo revolteado en un cuerpo, una gente tirada en el piso como una culebra, una cosa rara, ¿qué tú vas a hacer? Tú le dices, yo estudié 4 años en un instituto, sal para afuera. Te van a dar una galleta que te va a sacar la caja de dientes. Los demonios no cogen con título. Los demonios tienen que ver que uno sea doctor en espiritualidad. Ya. Y hay una locura, la gente no entiende eso. Entendiendo que el diablo no coge eso de título, ni de nada de eso, ni de tú. No. El diablo lo que es humildad y sometimiento a Dios, eso echó fuera cualquier demonio. Amén. Pero si una gente no es humilde y no se somete, olvídate que no va a tener derecho legal en el mundo espiritual. Entonces la gente hay una locura ahora de que tienen 4 años, quiere que te lo estén ungiendo. Hay gente que tienen llamado pastoral y Dios ha tratado con ellos para ser pastores. Pero hay gente que una gente le susurra al oído y le dice, pero ya tú estás terminando, hay que ungirte. ¿Ungirte para dónde? Pregúntele a su vecino a ver si usted está listo. Mucha loquera. No sabiendo que dice el apóstol Pablo que los neófitos, el diablo se los come con yuca. Porque la gente a veces le da un cargo y se le sube, como yo le dije, el poder cambia. Ahorita ya la pastora una palabra. El poder, la posición cambia en la gente. Por eso que Dios tiene que mantenernos humildes para entregarnos las cosas. Porque hay gente que de que le dan un cargo, una cosa, se le mete el diablo y es un problema. Porque no están acostumbrados a estar en las alturas. Por eso es que la humildad aquí, mire, es el principio que lo vale todo. Y eso no lo enseñó el maestro. Sin humildad el reino, usted no camina en el reino, usted está en el camino de las tinieblas. La humildad es que nos guía hacia el bien y hacia todo. Hay gente que hacen 4 años y nunca van a ser pastores, van a ser profetas, evangelistas, maestros, misioneros, líderes de la iglesia, columna fuerte. Es así, hermano, porque todo el mundo nos dice, si el cuerpo fueran todo ojo, ¿cómo caminaría el cuerpo? Todo ojo, imagínese usted. No se puede. Cada parte ejerce una función y usted es importante en el cuerpo. Yo soy importante. Cada uno, ¿qué? Es importante y cada uno es necesario. Usted quiere su dedo, quiere su ojo, quiere su oído. ¿Por qué? Porque son importantes. Por eso es que la gente tiene que entender su posición para poder funcionar. Si usted no entiende su posición, usted aquí no va a funcionar porque usted es oreja y está funcionando como pie. Nunca va a poder caminar porque usted fue creado para escuchar. No es porque me metí por ahí, pero hay que decirle estas cosas porque esto no era lo que estaba aquí. Quería añadir, pastor, que la gente debe de desear ir al instituto a estudiar. Claro que sí. Porque al fin y al cabo usted tiene que aprender a cómo defenderse, entender la Biblia. ¿Y cómo? Porque la gente te van a preguntar y va a decir, ¿por qué usted es cristiano? Entonces, no, hay que educarse. Pero ir con la intención incorrecta el problema. Usted va para aprender. Yo fui a un instituto y yo no... Mire, yo fui al instituto y si yo le digo que me acuerdo de eso que cuando me dieron allí, yo le hablo mentira. Después que esa palabra viene, Dios te la revela. Porque Dios te enseña una palabra en el instituto, la gente literal. Y ahí tú comienzas a tener conocimiento de la historia y de las cosas que pasaron. Pero después viene la revelación de Dios. Amén. Amén. Viene el conocimiento de Dios a esa palabra. Pero eso no te puede quedar solamente en el estado de Nicodemo, como yo dije en el instituto. Tienes que correr a la revelación. Es bueno estudiar. Y nosotros vamos a estudiar aquí en el instituto. Y vamos a abrir un instituto. Y la gente va a venir a estudiar. Pero no se pueden quedar ahí solamente. Y todos no van a ser pastores. Para que lo sepa. También ayuda a la disciplina. Claro. Porque... para nosotros poder seguir en los caminos del Señor es crear una disciplina espiritual. Amén. Y si no creamos una disciplina, entonces siempre vamos a estar vagando. Claro, eso lo va a ayudar a estar enfocado. Hay que estudiar para estar enfocado. Amén. Pero me fue en el punto que hay gente ya que termina en el instituto y hay que ya ahora deme una cosa que soy pastor. No, el llamado viene del cielo y todo tiene su tiempo.
Y aunque vayan a ser pastor, hay un tiempo para todas las cosas, dice Eclesiastés. Amén. Vive una vida de humildad. Entonces estábamos hablando acá que el orgullo destruye la credibilidad espiritual. El creyente es una carta abierta que las personas leen todos los días. Tenemos que entender eso. Segunda de Corintios 3:2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Quiere decir algo de eso? Está hablando de lo que sale del corazón. Claro. Automáticamente lo que está dentro de ti fluye a través de tu carácter y tu forma de hablar, expresar tus actitudes. Son conocidas, la gente te lee por tu mala conducta. Por la conducta. Mateo 7, 16, 20 está más claro. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos y higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que se da buen fruto que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Exactamente, la actitud, la conducta. Nuestra conducta hace que una gente venga a los pies de Cristo o lo aleja. Ujú. El fruto, usted conoce una mata de mango, ¿por qué? Porque ve que mango, una de papaya, porque ve papaya. Y la gente lo va a conocer a usted por su actitud. Va a decir, ese es un siervo o es una sierva de Dios, como Eliseo iba todos los días y pasaba por la casa de la tsunamita. Y esa mujer dijo, reconozco que es un varón de Dios. Ella dijo, ella reconoció que había un fruto en ese hombre, que había algo diferente. Yes. Entonces, la gente tiene que conocerte a ti porque tú eres diferente. Amén. Porque tú eres cristiano, fuiste apartado para un servicio especial. Amén. Que la gente no te señalen diciendo, mira, esa persona hace esto y hace esto. Es mejor que te señalen para bien y no para mal. ¿Quiere decir algo, pastora? No. El punto 4, vive una vida santa. Una persona de buen testimonio vive que una vida santa. La santidad preserva la autoridad espiritual. ¿Por qué la santidad preserva la autoridad espiritual? Esta es la pregunta. La santidad preserva la autoridad espiritual porque mantiene al creyente en comunión con Dios. Protege su testimonio y respalda su palabra con una vida que refleje el carácter de Cristo. La autoridad espiritual no proviene de un título. Mira quién está apuntado y ni me acordaba. La autoridad espiritual no proviene de un título, una posición o un conocimiento bíblico. Proviene de una vida sometida a Dios. De ahí es que proviene la autoridad espiritual en nosotros. ¿Qué es la santidad para usted? Alguien me diga, ¿qué es el santo? Santidad, ¿qué es para usted? Usted ha escuchado esa palabra mucho. Alguien puede decir, ¿qué es santidad? Alguien que vive obediente al Señor. Alguien que vive obediente al Señor. Que está bautizado con el Espíritu Santo. Alguien que vive obediente al Señor, que está bautizado con el Espíritu Santo. Mira, la palabra hebrea para santo es kadó, que significa apartado. Alguien que está apartado, sometido, como estaba diciendo, consagrado o separado para Dios. Cuando Dios te compró a precio de sangre, entonces ¿qué hizo Él? Te separó, te selló. Entonces ahora Dios quiere que nosotros seamos gente santa, separado de todo mal. En el griego del Nuevo Testamento la palabra es ojíos, que significa consagrado, dedicado a Dios y separado de la contaminación moral. Cuando nosotros somos santos, nos separamos ¿de qué? De todo lo que puede contaminar nuestra vida espiritual. Daniel 1:8, ay pastora, léamelo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía,
Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Quiero decirme algo de Daniel ahí. Me encanta cuando dice que propuso en su corazón. Es una decisión que comienza desde adentro. Amén. Que tiene la gente que tomarlo. Es que para una gente ser santo nada más tiene que decidirse. Es una decisión interna. Es como que tú digas, yo no voy a pecar más, punto. En nosotros está el libre albedrío. La gente peca porque quiere pecar. Usted hace lo malo porque lo quiere hacer. Porque yo, sin servirle a Dios en el mundo, tomaba decisiones y decía, yo no voy a hacer eso. Y no lo hacía. Y no era cristiano. Y ahora en los caminos del Señor, Dios pone el querer como el hacer en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y mira que dijo Daniel, bueno, esa comida la sacrifican a los ídolos, hacen fiesta, la dedican. Yo no voy a participar de eso. Pero él lo propuso ¿dónde? En la boca. No, él no lo dijo solamente con los labios, en el corazón. Y Dios escuchó que esa decisión que Daniel tomó. Y él dijo que la comida se ve bien. Es como José, la mujer de Potifar, le cayó arriba y él dijo, quizá la tipa se ve bien, pero si la tomo, voy a pecar. ¿Y qué hizo? Le dejó la túnica en la mano para que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió, dijo José. Todavía lo están buscando al muchacho. Pero él entendió que si tomaba esa mujer iba a dañar que el propósito de Dios. Y él entendía que si caía en eso, la ley también lo iba a condenar, porque él conocía las leyes. Entonces todo se basa en ¿qué? En una decisión. Pablo dice, cuando él está diciéndole al Señor, quítame esto, hablando del aguijón, dice que oró 3 veces. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona donde en tu debilidad, pero tiene que entregarle esa debilidad para que el poder de la gracia pueda operar en esa área que tú no puedes. Porque es que la gente quiere estar de pie por su propia fuerza. Y Samuel dice, nadie puede estar de pie por su propia fuerza. Eso es el Espíritu Santo que nos ayuda. Él es que no prohíbe y no dice, no lo haga, no peque, no te ensucie, no te embarre. Es una decisión. La tentación va a venir. Pero tú tienes la capacidad de vencer en ese momento. Como una gente que fume y diga, no voy a fumar más. Va a venir el tabaco, va a venir el cigarro, pero si venció en ese momento, nunca más le pone la boca al cigarro. Es una decisión. Yo creo que quiero añadir algo rapidito. Diga. Y es que lo que usted dijo me tocó, en el sentido de que tomar esa decisión y analizar, tomar unos minutos y analizar cuál es la consecuencia Claro. de tomar esa decisión. Y yo creo que vas a ser un vencedor porque analizar, peco, voy a ser atado otra vez al pecado, para la liberación va a ser más difícil, para levantarme va a ser más difícil. ¿Sabes qué? No vale la pena. Eso, amén. Y yo creo que eso le va a ayudar a usted a tratar de vencer más a menudo hasta que Dios lo ayude a través del Espíritu Santo para que pueda seguir peleando la batalla, ¿verdad? Que es la carne. Y otra cosa que tiene que tener la gente presente, la tentación es un engaño. Es un deseo, es un gusto por un segundo, pero por ese segundo tardan años en la restauración. Es una decisión de un segundo que la gente toma y hace lo que tiene que hacer. Pero después, estaba en el piso 100, pero se devuelve al 1. El propósito se atrasa. ¿Por qué? Porque hay una intervención ahí. Y está adelante y vuelve para atrás. Por eso es que hay gente que no pasan del mismo ciclo. ¿Por qué? Porque repiten lo mismo de tiempo en tiempo y en diferentes situaciones.
Entonces es una decisión que tenemos que tomar. Daniel lo propuso en el corazón. Él dijo, hoy yo me voy a enfrentar a este gigante. Porque él se propuso. ¿Qué tú crees? ¿Que los ojos no querían comer algo ahí? Seguro sí. Pero él dijo, no, yo no me voy a involucrar con esto. Él arriesgó su vida tomando esta decisión. Y la gente tiene que arriesgar su vida porque esto es vida por vida. Es una decisión en que tú te vas a embrujar contigo mismo. Y tú vas a decir, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y va a tener esa lucha y no lo voy a hacer. Y la carne te va a decir, halo, y no lo voy a hacer, halo, no lo voy a hacer, halo. Y cuando viene a ver, ¡pum!, se fue ese deseo. Amén. Amén. Se fue ese ataque. ¿Por qué? Porque resististe al diablo y corrió de ti. Amén. Pero que dice, resistí al diablo y de nosotros, ¿qué va a hacer? Huirá. Va a correr. Pero hay que hacer la resistencia. No lo voy a hacer, aunque lo desee, no lo voy a hacer. Porque es un engaño de unos minutos. Sea alcohol, sea fornicación, sea droga, sea tabaco, sea todo lo que tú vayas a hacer. Es un segundo de deseo. Pero tarda años para restaurar ese testimonio. Y volver en que Dios no perdona de una vez. Usted se arrepiente. Pero tarda tiempo después la restauración de esas cosas. Salmo 24, 3, 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Vivir una vida santa. Dice acá, primera de Pedro, capítulo 1, del verso 15 al 16. Léamelo ahí. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Exacto. ¿Qué nos está diciendo el Señor ahí con eso? Que como Él es santo, nosotros también tenemos que ser santos. Nosotros tenemos que mirar la pisada del Maestro. Ser santo en que en toda nuestra manera de vivir. Y como dicen los religiosos, sin santidad, usted va a una iglesia, sin santidad no debe el Señor. Santidad apartarse. Santidad no es un vestido, no una falda, no un pantalón, no un arete. Así es. Porque quizá la gente pueda tener una falda larga, sin arete, sin maquillaje, pero el corazón no está apartado. Todavía está atado al pecado, a la malicia. Esa no es la santidad que Dios programa. Cuando Dios te santifica por dentro, te pone el querer como el hacer para que te santifique por fuera. Y te dice, no te pongas esa ropa que está ajustada, no te pongas ese pantalón que se ve mal, no te pongas esa falda que está provocadora, porque el Espíritu nos santifica. Jesús nos justificó por la muerte, pero el Espíritu nos santifica, nos aparta, nos consagra para Dios. Por eso es que dice, sino como aquel que os llamó es santo. Jesucristo es santo. El Padre es santo. El Espíritu Santo es santo. Y Él dice con una vez aquí, sed también vosotros santos. Aleluya. En toda vuestra manera de qué? De vivir. La lengua tiene que ser santa. El oído santo. Los ojos santos. Entonces, ¿qué tiene que santificarse, hermano? Porque quizá usted tenga el ojo santo, pero la lengua todavía no es santa. Entonces hay que santificarse. Hay que identificar las áreas que no han sido santificadas en nosotros. ¿Cómo se daña el testimonio? Acá entro en este punto. Por la doble vida. Cuando tenemos doble vida, el testimonio de nosotros se va a dañar. Cuando existe una diferencia entre lo que se procesa y lo que se practica, Jesús reprendió a los fariseos por esta conducta. Mateo 23:3. Dice, así que todos los que os digan que guardéis, guárdalo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras,
porque dicen y no hacen. Eso es poderoso. Hay que decir algo, pastor, ahí. Una doble vida. La doble vida daña ¿qué? El testimonio de nosotros. Número 2 acá. Por el orgullo. El orgullo fue la causa de la caída de muchos hombres de Dios. El orgullo produce autosuficiencia, arrogancia, falta de corrección, exaltación personal. Otra cosa, por el mal uso de la lengua. Mira aquí, hablando de la lengua esta acá, me la encontré. ¿Cómo se daña el testimonio por el mal uso de la lengua? ¿Cómo usted mal usa la lengua? Alguien me diga aquí. Cuando habla mal de alguien. Cuando habla mal de alguien, ¿cómo más se usa mal la lengua? Cuando uno miente. Cuando uno miente, ¿cómo más uno usa mal la lengua? Cuando dice que va a hacer algo y no lo hace. También. Y hace lo opuesto. Cuando hace lo opuesto, ¿cómo también usamos mal la lengua? Hay muchas formas de usarla. Esa lengua es chiquita, pero es lo más peligroso que tenemos. ¿Cómo la gente usa mal la lengua? Nos justificamos. Nos justificamos. Santiago 3:10, ¿qué dice ahí? De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Qué usted dice de eso? Es poderoso que dice Santiago. Eso es poderoso, sí. Oiga eso, de una misma boca dice. ¿Proceden qué? Bendición, te bendigo, te bendigo. Pero después, ¿qué hace esa misma boca? Te maldigo, te maldigo. Y Santiago da un consejo, hermanos míos. Esa conducta no debe ser así. De la lengua salen ¿qué? Los chismes, la crítica destructiva. Cuando la gente está tranquilo así que se sienta con otro y vamos a hablar y degollan gente, lo desbaratan, lo pican como si una carnicería. Usted no sabe que el ángel lo está viendo Yes. y está apuntando ahí. Apuntando. Y el diablo te dice, sigue hablando, y el ángel te dice, estoy apuntando. ¿Qué hace eso? La lengua, el chisme, la crítica destructiva, mentira y palabras hirientes dañan profundamente el testimonio. La gente tiene que guardar su lengua porque la gente no sabe que con la palabra está sembrando y va a cosechar lo que sembró, sea bueno o sea malo. Porque dice que en la boca está el poder de ¿qué? De dar vida y de muerte. Y el que lo ama, ¿qué? Va a disfrutar de lo que sembró. Entonces, tarde o temprano, la maldición que la gente suelta le va sobre su cabeza. Por eso es que nosotros tenemos que guardar la lengua. Pero usted quiere guardar la lengua, alguien me diga. Dominio propio. Dominio propio, ¿qué más? No hablar rápido. No hablar rápido. No. Hablar de más. Pensar dice. antes de hablar. Hablar de más, ¿qué más? ¿Qué más es guardar la lengua? ¿Qué más? Pensar antes de hablar. Pensar antes de hablar. ¿Qué más es guardar la lengua? Si la gente era maldiciente, ¿qué va a hacer? Va a tener un control. Si le gustaba criticar, va a guardar, porque dice de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es que tú la vas a proteger. Y va a decir, esta lengua me mete muchos problemas, yo tengo que vigilarla. Ríase ahora un ching. Ustedes saben los problemas que la lengua mete a la gente, porque la gente habla y no se da cuenta a veces ni lo que está diciendo, pero sigue hablando. Por la falta de dominio propio se daña el testimonio. En el griego, dominio propio es eskrateia, que significa control sobre los deseos y emociones. Proverbio 25:28. Como ciudad derribada, sino muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Oiga bien, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu, cuya alma, cuya mente, cuya lengua no tiene ¿qué? Rienda. ¿Qué es una rienda? Lo que le ponen a los caballos. ¿Para qué? Para tener control. Entonces, si no tenemos rienda, no tenemos control. Por pecados ocultos se daña el testimonio de nosotros. Lo oculto tarde o temprano saldrá a la luz.
Lucas 8:27. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya ser conocido y de salir a luz. Oiga bien, por más que la gente guarde las cosas, algún día sale para afuera. Ahora bien, consecuencia de perder el testimonio aquí, a nivel personal, pérdida de credibilidad, debilidad espiritual, culpa y vergüenza, falta de autoridad moral. A nivel familiar, tropiezo para hijos y familiares, desconfianza. A nivel ministerial, pérdida de influencia, obstáculo para el evangelio. A nivel social, las personas juzgan el evangelio por la conducta de quienes lo representan. Por esto el apóstol Pablo enseña Romanos 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Oiga bien, cuando nosotros por el mal testimonio que le damos a la gente, ¿qué va a hacer? Dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de quién? De nosotros. ¿Cómo recuperar un testimonio dañado? Aquí ya estamos terminando. Dice acá, reconocer el pecado. El primer paso es dejar la autojustificación. Y hay que reconocer el mal. Proverbio 28:13. El que encubre su pecado no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Oiga bien, el que lo guarda no va a prosperar, pero el que lo reconoce y lo confiesa, Dios lo va a restaurar. Número 2, arrepentimiento genuino. La palabra griega para arrepentimiento es metanoia, que significa cambio de mente y de dirección. No es solamente sentirse triste, es abandonar el pecado, porque hay gente que lloran, gritan, ay, 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 no, está bien el lloro, está bien el grito, puedes embarazar corriendo. Ahora deja eso que te hace caer. Si alguien te hace caer, sal corriendo, sea amigo, sea familia, sea quien sea, corre por tu salvación, y cuando te llamen, no le coge el teléfono. Restaurar lo que fue dañado. Zaqueo es un ejemplo de esto. Lucas 19:8. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los hombres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Cómo recuperar un testimonio dañado? Zaqueo es un ejemplo. Me gusta Zaqueo. Estaban hablando el otro día la pastora y yo, porque Zaqueo hizo algo poderoso. Y el Señor le ha perdonado a Zaqueo, porque él se arrepintió delante de Dios. Pero él tenía que restaurar su testimonio delante de quién? De las personas. De los hombres, yeah. Porque él le hizo daño a las personas. Él les robó, lo engañó, era un cobrador de impuestos, cobraba por encima. Las personas no querían saber de Zaqueo ni en foto y ni en pintura. Pero como él tenía el testimonio dañado, cuando Jesús entró a su vida, ¿qué hizo? Ya Jesús me recuperó espiritualmente. Ahora yo tengo que enfrentar el daño que hice en medio del pueblo. Es tremendo, ya. Y esto fue lo que él hizo. Si alguno, claro que le defraudó y le robó ese ladronazo. Si alguno he defraudado, se lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Qué está haciendo Zaqueo? Recuperó que su testimonio delante del pueblo, porque reconoció que el error que le había hecho caer delante de ellos. Yes. Y hay gente que nada más dicen, Jesús perdóname, Jesús perdóname. No. También tienes que recuperar tu testimonio delante de las personas, Yes. porque delante de ellos lo dañaste. Tienes que pedir perdón, tienes que arrepentirte, tienes que reconocer. Esto fue lo que hizo Zaqueo. ¿Y qué ustedes creen que pasó con Zaqueo? ¡Wow! Él era ladrón, devolvió todo y fue recuperando ¿qué? La confianza, el testimonio en medio del pueblo. Ya era diferente Zaqueo. Ya la gente no veía a Zaqueo como lo veían anteriormente. ¿Por qué?
Porque él restauró el testimonio con Cristo y con las personas que le había hecho daño. Amén. ¿Quiere decir algo, pastora? El verdadero arrepentimiento busca reparar el daño causado. Esto fue lo que hizo Zaqueo. Número 4, volver a caminar en obediencia. La restauración no ocurre en un día. Se construye mediante una vida consistente delante de Dios. Y número 5 acá, permitir que el tiempo confirme el cambio. Ya Zaqueo hizo esto, pero ¿qué él dijo? El tiempo hablará por mí. No va a restaurar el testimonio de un día para otro, cuando Zaqueo era una gente que estaba cobrando impuestos no se sabe cuánto tiempo. Pero al él cambiar, él dijo, el tiempo hablará por mí, porque ya yo estoy haciendo las cosas diferentes. La confianza se pierde rápidamente, pero se recupera gradualmente. Las palabras convencen, pero la conducta confirma. Y con esto termino acá. Conclusión. El testimonio de un creyente es uno de los mensajes más poderosos que el mundo puede ver. Antes de escuchar un sermón, las personas observan una vida. Un buen testimonio no significa ausencia de errores, sino una vida marcada por la integridad, el arrepentimiento, la humildad y la obediencia a Dios. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Estábamos hablando un poquito en esta noche, el testimonio de un creyente. Guarde su testimonio, porque dice la palabra que es más precioso que el oro. Así que shalom, que Dios me le bendiga. Un aplauso al Señor.